Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Hoy tengo un invitado muy especial. Se trata de mi hermano Mario Villegas, colega periodista que también ha sido activista y dirigente político y está en la reserva en cuanto a militancia política, pero no deja de ser un opinador de oficio. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Bueno, bien, aquí estamos, como dices tú, opinador de oficio. Opinador de oficio. Aunque trato también de limitarme, de restringirme a cosas que supongo que son indispensables, pues, para dejar que otros sean los que ocupen los espacios, porque ciertamente yo pertenezco a una generación que está de salida. Pero fíjate tú, una generación que está de salida, pero hay candidatos que han sido más viejos, que son más viejos que tú, por ejemplo, fue candidato Rosales Peña, fue candidato Morel, es candidato Claudio. ¿Ah? Pero Claudio, por cierto, está más cerca de la generación mía. Sí, o menos lejos. Menos lejos. Entonces, bueno, tú estás ahí en el promedio. Así es. Ahora, Mario, ¿cómo has visto este año 2021 desde la perspectiva de lo que ha sido el comportamiento de la oposición venezolana? Fatal. La verdad que ha sido un desastre, lastimoso, porque las oportunidades trascendentes de producir acercamientos hacia el cambio democrático han sido desaprovechadas de manera grotesca. Ahorita mismo acabamos de ver cómo la oposición, habiendo podido tener un resultado que le daría 15, 17 gobernaciones a su favor y quién sabe cuántas cientos de alcaldías, pues hemos visto cómo la oposición ha dilapidado esa posibilidad. Posibilidad que ha habido en otros momentos, pero que en esta oportunidad fue muchísimo más clara que en algún otro momento. Porque el número de votos en favor de las opciones de la oposición es muy superior al número de votos totales que obtuvo el chavismo. Ahora, fíjate, ese tema de la división está transversalizado, como lo hemos dicho muchas veces, por el conflicto interno en Acción Democrática, pero también por las propias pugnas entre el G4 y la llamada Alianza Democrática también, ¿no? Y las propias pugnas dentro del propio G4, porque estamos viendo, imagínate tú, todo ese volumen altísimo de denuncias de corruptelas que han ocurrido en el seno del llamado gobierno interino, del interinato, y que también ha producido fisuras y fraccionamientos en el seno del G4. De manera que ciertamente este año, la verdad es que para mí no ha sido un año bueno para la oposición. Aunque pudiéramos decir que como el año no ha terminado, si a última hora se produjese un acuerdo alrededor de la candidatura de Sergio Garrido en Barinas, pudiéramos decir que se están dando pasos importantísimos hacia la unificación de los sectores de la oposición. Eso parece lejano porque, bueno, la candidatura de Claudio está ahí ya. Sí. Está. Yo no pierdo la esperanza de que el buen amigo Claudio, por quien tengo un gran respeto, una gran admiración, a última hora, junto con alguna gestión inteligente de Garrido y de los factores que están detrás de él en Barinas, puedan producir un resultado favorable, por cierto, para el pueblo de Barinas, que ya el 21 de noviembre dijo que no quería seguir con la familia Chávez al frente de ese estado. Entonces, es necesario que para esta coyuntura, que para esta cita del 9 de enero, oye, los factores de la oposición se pongan de acuerdo y entiendan que la opción primera la tiene quien ganó, quien obtuvo el mayor número de votos en ese estado el 21 de Pero fíjate, Mario, volvamos un poco al tema de las divisiones entre dos bloques, pero también en los problemas internos que hay en cada uno de estos bloques. Correcto. En el caso de la Alianza Democrática, por ejemplo, Henry Falcón está apoyando la candidatura de Garrido y Avanzada Progresista, está partido del cual tú militaste hasta hace poquito, y yo también fui parte de Avanzada en sus comienzos. Fíjate, pero Henry Falcón tomó la decisión, el Partido Avanzada Progresista, pues, tomó la decisión de apoyar a Garrido, y eso implica una fisura importante dentro de la Alianza Democrática, porque Henry Falcón es un importante líder, factor de esta alianza. Pero también está el comportamiento de algunos factores de la alianza que están siendo vistos como muy cercanos al gobierno, que juegan para que el gobierno obtenga triunfos, que argumentan que la oposición de la MUD no los quiere y toman decisiones que van, digamos, tarde o temprano a favorecer al gobierno. ¿Qué va a pasar en la oposición? ¿Va a seguir esta situación? ¿Habrá reacomodos, los avisoras de aquí en adelante? Yo creo que tiene que haberlo, porque de lo contrario vamos a eternizar al chavismo en el poder. Esa lógica que
está aplicando algunos sectores de la Alianza Democrática a la que tú te refieres es la misma que aplicaron los factores del G4 cuando le entregaron la gobernación de Lara al gobierno y la de Táchira al gobierno al presentar candidaturas paralelas de quienes tenían la primera opción. Pero eso tiene que tener un final en algún momento, porque te repito, de lo contrario vamos a eternizar el chavismo en el poder. ¿Quién es el enemigo principal? Si quieres, quitémosle el nombre enemigo. ¿Quién es el adversario principal? El adversario principal es quien ha estado gobernando y destruyendo el país a lo largo de 22 años. Entonces, los factores, todos, incluyendo factores del chavismo, que están descontentos, tienen que unirse en una alternativa capaz de representar una esperanza de cambio verdadero para los venezolanos. En el año 2024 tenemos que presentar una candidatura, si no única, porque muy probablemente surgirán algunos factores de eso a los que tú te refieres, para sabotear una candidatura que tenga la mayor solidez posible entre los factores de la oposición. Me parece que, por cierto, ese gesto que tú mencionaste de Henry Falcón es de una grandeza inmensa, que le da un latigazo a la conciencia de quienes prefieren la mezquindad antes antes que la generosidad. Tú te fuiste de Avanzada Progresista, ¿no te arrepientes de esa decisión? No, no me arrepiento porque yo respeto mucho y le tengo un enorme aprecio a Henry Falcón. Pero, y aposté por su triunfo en Lara y me pronuncié a favor de su triunfo en Lara. Y si llegara a ser candidato presidencial, muy probablemente también volvería a votar por él y apoyarlo. Pero Henry, para mí, no es un dirigente de partido. Henry es un líder popular que no se... Un electrón libre. Tal cual, un electrón libre, un agente libre que no es el hombre para dirigir un partido político. Y yo soy un hombre de partido. Si yo me formé en un partido, y si hoy en día soy independiente, pero si yo volviese a ir a un partido, tendría que ser un partido de verdad, donde se respete la democracia interna, donde haya posibilidades de debatir internamente y que la mayoría y que la minoría se someta a la mayoría una vez que se discuta hasta el final y se agoten el debate respetuoso de las ideas. Pero eso de los partidos políticos hoy en día que son propiedad de un individuo, mira, eso no va conmigo, la verdad. Yo acepté... ¿Hay algún partido de los que existe hoy en día que te llame la atención? Ninguno. Ni el MAS siquiera. No, ninguno, la verdad. Pero fíjate, yo acepté la invitación que me hizo Henry Falcón hace 7 años a ser parte de Avanzada Progresista, porque él me dijo, Mario, yo quiero que vengas a que me ayudes a construir un partido. Y efectivamente eso fue lo que estuvimos haciendo. Pero después pareciera como que al propio Henry y algunos factores que están allí importantes en la conducción de esa organización no les gustó el modo como se estaba produciendo la democracia interna en el partido. Entonces, si eso no existe en un partido, es preferible no estar en él. Y yo digo lo que dije en su momento cuando me retiré de Avanzada Progresista. No hay que estar en un partido político para tú impulsar los cambios positivos para un país. Tú no tienes que militar en una organización política, sujetarte a la estrechez de un partido político para opinar, para participar incluso y para luchar por los cambios en los que uno cree. Mario, tú y yo venimos de una familia comunista, mi papá y mi mamá, y fuimos militantes comunistas. Hoy en día no lo somos. Yo tengo ya mis razones por las cuales no soy comunista, rompí con eso. Pero en tu caso, ¿cuál fue tu punto de quiebre? ¿Dónde tú dijiste, caramba, yo no me siento comunista, no quiero seguir siendo comunista, rompo con eso? Bueno, fíjate, yo confieso que cuando surgió el MAS, en el año 1971, yo tuve simpatías por el MAS. Sin embargo, me quedé en el Partido Comunista, y me quedé en el Partido Comunista por varias razones. ¿Por razones familiares? No necesariamente por razones familiares, sino porque yo todavía estaba un poquito, digamos, identificado con los dogmas del comunismo, ¿no? con verdades que resultaban, es decir, inquebrables, indiscutibles o inmóviles más bien, ¿no? Cosa que hoy en día, de la cual me arrepiento, porque tal como dijo Teodoro Pecó unos años atrás en una entrevista que le hizo Alonso Moleiro, solo los estúpidos no cambian de opinión. Lo cierto es que pasó el tiempo. Ahora, ¿se puede cambiar de opinión varias veces o también termina siendo estúpido? No, se puede cambiar de opinión varias veces, sí se puede. Pero fíjate, yo continué en el Partido Comunista y sin embargo mi práctica no era una práctica dogmática, mi práctica no era una práctica sectaria como la de nuestros
camaradas del Partido Comunista. De hecho, yo fui dirigente de nuestro gremio con el apoyo de muchísimas fuerzas políticas, porque yo no me comportaba como un cuadro sectario comunista, como un cuadro excluyente, sino por el contrario, más bien yo sumaba mucha fuerza. De hecho, cuando yo gané el sindicato de la prensa en el año 1989, ya yo venía de ser miembro de la directiva del sindicato como secretario de Trabajo y Reclamo y antes como delegado sindical, coordinador en el Diario Nacional, cargos que fui ocupando con el voto mayoritario de mis compañeros. Cuando yo fui elegido ahí, lo hice con la más alta votación que para ese momento, yo no sé si después la habrán superado, pero con la más alta votación que para ese momento había obtenido algún candidato a la Secretaría General del Sindicato, y eso que competíamos dos ilustres compañeros, Gustavo Oliveros por el MAS y Jerónimo Figueroa por Acción Democrática y otros factores. Bueno, yo los derroté a los dos democráticamente. Y luego, cuando yo salí del sindicato, varias fuerzas políticas me propusieron que yo siguiera en la Secretaría General, incluso los adecos, los copellanos, los masistas, todo el mundo quería que yo continuara en el sindicato, porque mi práctica era una práctica de amplitud. ¿Y a qué viene este cuento? A que luego, precisamente en esos tiempos, se presenta el caso de Gorbachov. Gorbachov aparece levantando la bandera de la perestroika, de la perestroika, del glasnost, que era el término que utilizaban para hablar de la transparencia. Y yo me identifiqué plenamente con Gorbachov, porque esos cambios que estaba impulsando Gorbachov eran precisamente los cambios que yo creía que había que hacer en el mundo de fuerzas revolucionarias, que nos agrupábamos bajo el cognomento común del socialismo, ¿no? Yo me consideraba un hombre socialista y creía y creo que Gorbachov había sido o habría sido un impulso del socialismo humanista, rompiendo con la tradición dogmática y cerrada de los comunistas ortodoxos. De hecho, Gorbachov fue víctima de un golpe de Estado de las fuerzas ortodoxas, de las fuerzas retrógradas del comunismo. Y ahí rompiste tú cuando rompí en el año... ahí empezó mi ruptura, pero se concretó definitivamente en el año 93. Y la llegada de Chávez al poder, tú tuviste, por supuesto, tuviste una responsabilidad menor en el gobierno de Chávez, pero igualmente estuviste identificado. Y la ruptura con Chávez te acentuó tu ruptura con el comunismo. Por supuesto. ¿Y eres un hombre de izquierda hoy en día? Yo me considero un hombre de centro izquierda. ¿Demócrata? Tal vez. Ese es un término que nosotros en el comunismo siempre veíamos lo veíamos como con ojeriza. Pero ciertamente yo me considero que soy un hombre de la socialdemocracia o de la democracia social. No me gusta encasillarme ahora en términos ideológicos viejos, ni nuevos tampoco. Porque... Ahora, fíjate, Mario, tú te formaste igual que yo en una familia atea. Sí. ¿Tú crees en Dios? Cada vez descreo menos. Cada vez descreo menos. Puedes menos. razonar tu respuesta. Te la puedo razonar. Chico, es que fíjate, para mí, lo que yo te hablaba de ideas antes inconmovibles. Yo, por ejemplo, era materialista absoluto, 100% materialista, no en el término de eso que... De billetes. Sí, sino desde el punto de vista ideal, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, yo creía a fe ciega en las tesis de la evolución de la materia, de la generación espontánea de la vida. En todas esas cosas yo creía. Pero fíjate que en mi ya más o menos larga existencia, oye, yo me he encontrado con muchas cosas a las cuales yo no les encuentro respuesta, no les doy respuesta, que no sea una respuesta distinta de imaginar que hay factores superiores que de alguna manera conducen el orden planetario. Que de alguna manera el Señor te ha tocado. Así es. Caramba, sin ser religioso. ¿Y te sabe el Padre Nuestro? Me sé buena parte del Padre Nuestro. Bueno. Por cierto, yo estoy casado con una colega periodista muy religiosa, a quien yo acompañaba a la iglesia hasta hace poco. Íbamos a las misas, yo iba y por cierto, yo no hacía más nada, yo no me persignaba, no hacía nada, pero yo me sentaba cuando todo el mundo se sentaba y me paraba cuando todo el mundo se sentaba. Ahora resulta que mi esposa, bueno, ahora ya no es católica, sino ahora se pasó por otra religión. ¿Ah, sí, sí, ahora ella se llama, de eso que llaman cristianos. Ajá.
Por cierto, mis hijos en su mayoría son religiosos. Paola, quien bien conoce, bueno, Paola también era de ese mundo de los llamados cristianos. Lo que de alguna manera confirma eso que decíamos hace un rato de que solo los estúpidos cambian de opinión. No cambian de opinión. Tú puedes cambiar de religión, puedes cambiar de ideología política. Cuando los acontecimientos, los hechos, las ideas tienen tal fuerza que te obligan a cambiar. Y no cambiar, perdóname, y no cambiar representa más bien una manifestación de retroceso, de arcaísmo. Claro. Mira, Mario, ¿y tú eres homofóbico? No soy homofóbico, pero sí soy contrario a la promoción, a la propagandización de la homosexualidad como un valor. ¿Cómo? ¿Esa no es una forma homofóbica? No creo, porque yo lo respeto mucho. A mí no me importa quién sea, ¿cómo se llama? Homosexual. Yo tengo amigos homosexuales, los respeto, hasta nos jugamos, echamos bromas, tal. Pero de allí a que por la televisión, por la radio, por todos los medios, por las redes, se esté promoviendo eso y a los niños se les haga ver como un hecho normal, que es igual besarse con un varón que besarse con una hembra, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo respeto las ideas de los demás, pero por favor también pido respeto para las mías. Yo soy medio conservador. Un poquito, en eso soy un poquito conservador, pero no tanto como en el pasado. ¿Será por la herencia comunista o porque encontraste a Dios? No sé. Pero lo cierto es que antes, fíjate, para que tú veas, antes yo sí tenía ese rechazo a la homosexualidad, ¿no? En el sentido de que, bueno, uno lo veía como una cosa extraña, ajena. Hoy en día entiendo que eso es un hecho natural, un hecho, vamos a decir, normal. No veo como anormales a quienes lo practican, pero sí veo anormal la exacerbación de la propagandización de eso como un valor positivo de la sociedad. Frente a otros temas progres como matrimonio igualitario, por ejemplo. Bueno, yo estoy de acuerdo con que se casen los homosexuales y también estoy de acuerdo con lo que dices tú de cuando en cuando de que se les prohíba el divorcio. Para que vean lo que es el matrimonio. Para que vean lo que es el matrimonio. Ahora, fíjate, en estos días yo comentaba un texto que me llegó vía WhatsApp. ¿Nos queda un poquito? Sí, dale. Ajá. No te encadenes, es un mal, eso es un mal nuestro. De los Villegas y lo que venimos del chavismo. Pero fíjate, yo veía un texto que me llamó muchísimo la atención porque es de una persona que va a un restaurante a comer y entonces la muchacha que la atiende le dice: hola chiques, ¿cómo están ustedes? ¿No? Entonces dice: no, ¿cómo que chiques? No, bueno, porque este es un lugar inclusivo. Ah, bueno, está bien, yo voy a venir más tardecita con mi hermanito que es sordo. Ustedes tienen, ¿cómo se llama? Una carta con... La carta, exacto, con señas, con lenguaje de señas y tal. O tienen, y también va a venir mi familiar, un primo que anda en silla de ruedas. Ustedes tienen la rampa para... Y todas esas cosas. Entonces empezó a demostrar cómo esa supuesta inclusión de la que tanto se hace hoy gala en relación con el mundo de la homosexualidad solamente, está negada, está cercenada para miles y miles o millones de ciudadanos del planeta que tienen otras condiciones que no son la de la identidad sexual y que son excluidos por la sociedad. De manera que creo que en eso ha habido una gran injusticia. ¿Qué es lo que más te arrecha del gobierno? Lo que más me arrecha es la burla. A mí me arrecha la burla. Me desagrada que se violenten los derechos, que se atropelle a la gente y que eso sea objeto de burla de quienes lo hacen. Porque los seres humanos merecemos respeto, la sociedad merece respeto, sobre todo de sus gobernantes. Eso es lo que más me indigna. Por supuesto, las corruptelas, la represión, todo lo demás, pues, la vulneración de derechos laborales. O sea, lo que no te gusta es que te restringen el poder en la cara, el abuso de poder. Encima de eso, o sea, me desagrada que todo eso ocurra, pero encima de eso que se burlen de ti, que se burlen de la sociedad. Esto que acaba de ocurrir en Barinas es una burla a los barineses, y no solamente a los barineses, es una burla a los venezolanos. Yo siento que nos han burlado y eso tiene que tener un costo. Y no puede ser que entonces, frente a esa burla, entonces nosotros presentamos varias candidaturas para que se sigan burlando de nosotros. ¿Qué te parece?
Bueno, y también la oposición se burla de sí misma cuando ha presentado varias candidaturas. Tal cual, tal cual. Esto no es responsabilidad solamente del gobierno. No. Más aún, si en el año 2018 la oposición hubiera presentado una candidatura única como era posible en aquel momento, que no necesariamente era Henry Falcón, podría haber sido cualquiera otro. Si hubiéramos presentado una candidatura única en aquel momento, no hubiéramos tenido tantos años más de Maduro, con el riesgo de que tenga muchos más si seguimos divididos como hasta ahora hemos estado. Y óyeme, ciertamente no somos iguales todos los que estamos en la oposición, pero todos tenemos un objetivo común. Ese objetivo común de darle a Venezuela un cambio progresista, un cambio democrático, un cambio en justicia y en libertad y en paz, tiene que estar por encima de las mezquindades grupales y personales de cada quien. Mario, hablando un poco del ámbito familiar, una pregunta que a mí me hacen mucho, que si, ¿cómo te la llevas tú con Ernesto? Que si, ¿cómo te la llevas con nosotros? Que si, no sé qué, eso me lo preguntan mucho, ¿no? Me lo preguntan tanto en entrevista como en la calle. Me lo es una curiosidad. Es una curiosidad, pero en tu caso, bueno, ¿cómo llevas tú el hecho de que eres minoría política en tu familia? Imagínate. Bueno, tan minoría soy que era minoría cuando tú eras parte de la mayoría. Claro. Yo vengo siendo minoría desde tempranito. Por cierto, que me hiciste una pregunta que quisiera responder porque no la respondí plenamente. Yo efectivamente estuve en desacuerdo con el golpe de Chávez en el año 92. Y más aún con el golpe del 27 de noviembre, que fue un golpe criminal, porque yo sufrí los bombardeos en Caracas. Yo estaba cubriendo Miraflores, a ti te consta eso. Claro. Y yo llegué al Palacio de Miraflores bañado de sangre de un señor que había perdido una pierna producto de un bombazo ese que no había estallado, pero el bombazo igualito le destrozó la pierna. Entonces, yo viví todo eso, aquel terror impuesto por esas aeronaves que circundaron la ciudad, rompiendo la barrera del sonido y lanzando bombas y los ametrallamientos. Todo eso lo viví yo. Entonces, yo eso lo rechacé. Sin embargo, fíjate tú, como yo era un adversario de Adecos y Copellanos, cuando Chávez adopta la vía electoral, pues yo voté por Chávez en el 98 y voté por Chávez en el 2000. Y después más nunca voté por Chávez. Nunca más voté por Chávez. Tú sabes que hay gente que dice que nunca ha votado por Chávez. O algunos dicen, no, yo voté una vez por Chávez. Y seguramente votaron muchas más. No, yo sí digo, yo voté 2 veces por Chávez. En el 98 y para la relegitimación en el año 2000. Pero quiero decir esto. Yo los 2 primeros años estuve, gracias a la invitación que me hizo Luis Fumayor Toro y Héctor Navarro, fui director general de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación y luego de esa estructura que se conformó, que se llamó Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Bueno, y yo allí tuve mis diferencias con Chávez. Y Chávez ¿cómo se llama? Digamos que discutimos frente al equipo del Ministerio de Educación, de eso hay testigos vivientes. No te puedes tener mucho. Héctor Navarro, Luis Fumayor Toro, José Miguel Cortázar, hay varios, Marian Hanson, de debates que yo sostuve con Chávez en relación con el tema comunicacional, en relación con el tema de la revolución, en relación con el tema de los salarios públicos, de los gerentes, respecto a los cuales, por cierto, yo escribí un artículo siendo director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación en contra de la demagogia que el propio gobierno de Chávez tenía con los salarios de los gerentes públicos, porque habían aumentado los salarios. A Mario le quedó del chavismo las cadenas. Pero es que quiero terminar esta idea. Entonces, yo incluso te recogí la firma. Mira, eso es un hecho histórico que yo lo comentaba hace pocos días. Yo recogí la firma de viceministros, directores generales, directores de línea, jefes de división, pidiéndole a Chávez aumento de salario. Recuerda que yo venía de ser secretario general del Sindicato de la Prensa. No, tanto tú como yo y nuestra familia ha sido una gente sindicalista, luchadores por los derechos y las reivindicaciones de los trabajadores. Entonces, yo hice eso. Yo tengo, por cierto, ese documento firmado, empezando por la viceministra Marian Hanson, que después fue ministra de Educación. María Gilda Castellano, que era viceministra de Educación Superior, después fue rectora de la Universidad Bolivariana. Y un listado largo de directores generales, directores de línea, jefe de división, pidiéndole a Chávez aumento de salario. Porque yo decía lo siguiente, Vladimir, y con esto podemos cerrar. Yo decía lo siguiente. Cuando tú tienes los trabajadores que ganan por encima de los gerentes públicos, estás cometiendo un acto de demagogia. Pero además eso obliga a que la
mediocridad impere en los despachos públicos, porque los profesionales que van a ganar salarios miserables, bueno, prefieren trabajar en otros lados. Pero además de eso, de la mediocrización de la gerencia pública, lleva también a las corruptelas, porque la gente no pregunta, ay, ¿cuánto es el salario de ese director general de tal ministerio? Sino que pregunta, ay, ¿cuánto es la partida presupuestaria de obras? ¿Cuánto es la partida presupuestaria para compras? ¿Cuál es la partida presupuestaria para publicidad? Porque muchos de los funcionarios públicos viven de meter la mano en el erario público, cosa que yo no quise ni voy a hacer jamás. Mario, con el ministro Ernesto Villegas, ¿cómo te la llevas? Muy bien. Lo quiero mucho, somos grandes amigos. Yo siempre hago la diferencia. Yo me la llevo bien, yo con mi hermano me la llevo muy bien, con el ministro no hablo. Bueno, yo con el ministro tampoco hablo. Pero sin embargo... Y con la diputada Villegas. Oye, con ese es más difícil. Pero fíjate, por poner el caso de Ernesto. Ernesto y yo tenemos una relación de amor. Yo iba a decir amor-odio, pero no es odio. Es amor y diferencia. ¿Por qué? Porque fíjate, Ernesto fue candidato a la alcaldía metropolitana en Caracas. Y yo en ese momento voté, y lo hice, lo anuncié públicamente, por Antonio Ledesma. Y hay gente que me criticaba, que cómo va a votar contra la familia. Bueno, vale, yo no aprendí a hacer política por vía consanguínea, yo aprendí a hacer política por las ideas. Y si yo creía que Ernesto representaba una opción política distinta de aquella en la que yo creo para Venezuela, pues yo tengo que votar por otra opción, no por la de él. Por cierto, Ernesto tampoco había votado por mí cuando yo fui candidato a diputado en el año 2010. Y tenía sus razones. Y tenía también sus razones. Fíjate, mucha gente pregunta, y yo por supuesto que conozco la respuesta, pero me gustaría que tú la dieras. La relación familiar, eso de siempre, ustedes las fiestas que hacen, las reuniones que hacen, se pelean, se discuten. Nosotros gozamos un mundo, chicos. Y de cuando en cuando uno se tira sus punticas, pero tratamos de no hacer debates políticos. Acabamos de pasar por tu cumpleaños. Sí, hace poquito. 60 años que cumplió mi hermano Vladimir. Y gozamos un mundo, la verdad, y bueno, hasta ¿quién se imagina a Vladimir haciendo un trencito con Ernesto, conmigo, con todas nuestras hermanas, con toda la familia? Y así lo hicimos, nos divertimos, gozamos, disfrutamos de la vida en medio de las dificultades, en medio de las carencias, de las restricciones, porque hay que repetirlo, hay que decirlo. En Venezuela estamos pasando por una situación económica y social triste, dramática, de destrucción. Mira, Mario, hablando de trencito... Sabes que yo estoy desempleado, sí, claro. y muchos de nuestra familia también están desempleados. Así es. Estamos pasando trabajo. Así es. Y dedicados a actividades distintas del ejercicio profesional del periodismo, como es mi caso, que tengo casi 50 años trabajando en periodismo, y bueno, ahora estoy llevando a mis amigos al aeropuerto. Así es, lamentablemente esa es la realidad. En mi cargo. Esa es la realidad. Pero bueno, hasta aquí nos trajo el tren por razones de tiempo. Una frase para cerrar, pues. Te quiero mucho, Vladimir. Y yo a ti. Felicitaciones. Bueno, hasta aquí, Vladimir y punto, por contrapunto. Gracias, Mario.